Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana financiera bastante compleja, con comportamiento muy desigual entre los distintos mercados, sobre todo por zona geográfica. Por ejemplo, la bolsa en Japón apenas si subió 0.35%, cuando en China el índice más importante, que es el Shanghai Composite, tuvo un incremento de 5% en la semana, lo cual pues fue magnífico a todas luces. En cambio, en Europa, el crecimiento de las bolsas, según el Eurostoxx 600, fue de el 1.6%, mucho más moderado. Las bajas más importantes se vivieron en Estados Unidos, con un Dow Jones reduciéndose en 2.24%, el S&P bajando 4.4% y el Nasdaq bajando 7.02% para ser más preciso. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una muy buena semana, con un incremento del 4%, el peso le ganó al dólar en 1,5%, llegó a cotizar a su mejor nivel de todo el año en 19.50, 19.48 también lo vimos tocar, y el euro perdió un poquito contra el dólar, 0.69%. Los resultados fueron realmente muy desiguales, sobre todo tomando en cuenta las zonas geográficas. La semana estuvo marcada por un gran comunicado que fue el que hizo la Reserva Federal el día 2 de noviembre, el miércoles, un comunicado que generó mucha incertidumbre, un comunicado que en su parte escrita los mercados lo recibieron muy bien. Es más, las bolsas operaban en números rojos y cuando Jerome Powell leyó el comunicado se pasaron de ser negativas a positivas. Sin embargo, después, unos minutos después, en la conferencia de prensa, el mismo presidente de la Reserva Federal cambió sobre todo el tono del discurso, no tanto el sentido. Yo que lo pude ver, primero sentí que había abierto una puerta como una posibilidad de empezar a aflojar en cuanto a la política monetaria, y en cambio en la conferencia de prensa lo sentí mucho más duro, mucho más agresivo, diciendo que lo peor no era lo que estábamos viendo, sino que las cosas iban a poner más difíciles, que la tasa iba a subir bueno, no muy, pero por encima de lo que se estaba viendo, y que además estas podrían durar en la parte alta más tiempo del previamente estimado. Esto evidentemente generó un enorme desaliento en las bolsas, se pusieron nuevamente números rojos, muy rojos diría yo, y el efecto negativo duró todavía hasta el jueves. Luego el viernes viene el dato del empleo, se generan 261,000 nuevos empleos contra 193 estimados, y las bolsas al principio lo toman bastante bien, luego regular, y al final tuvimos un viernes con claroscuros. Pero al final el dato del empleo, a mí lo que me deja más claro es que sí llegó a alejar un poco el síndrome de pensar en que viene una recesión muy severa. Cuando uno ve la fortaleza en el empleo, pues puede ser malo para los mercados en el corto plazo, pero es un buen signo de que esa economía tiene todavía mucho que dar y tiene mucho por dónde defenderse. Pero bueno, sobre esto nos va a platicar el licenciado Gordillo, a quien yo le pediría que entrara al quite para que nos diga él cómo vio ese comunicado y cómo lo debemos de entender y cómo lo debemos de leer. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos.
Sí, lo que estaba sucediendo previo a la reunión de política monetaria de la Fed es que el mercado empezaba a apostarle, comentamos la semana pasada, empezaba a apostarle a que a lo mejor la Fed ya estaba en su ciclo más, ya en la última parte de los aumentos de tasa de interés. Algunos comentarios que se colaron en la prensa diciendo que a lo mejor ya iban a evaluar los efectos que ha tenido los aumentos de la tasa de interés en la inflación. Y entonces todo el mundo empezó a apostarle sobre que a lo mejor ya nos iban a dar un discurso un poco más suave. Y lo que observamos en la reunión es que lo que nos dice son dos cosas. Primero, que va a ir evaluando de aquí en adelante lo que ha hecho. O sea, cada vez que aumente, el aumento acumulado lo va a ir evaluando sobre el efecto que pueda tener en la economía y en la inflación. Entonces eso nos hace pensar que a lo mejor sí se puede moderar en futuros aumentos, en la velocidad. O sea, que la reunión de diciembre a lo mejor no aumente en 75 puntos base, sino lo haga en 50 puntos base. Eso lo tomó muy bien el mercado. Pero luego dice, pero ese no es mi último aumento. Todavía estamos muy decepcionados sobre lo que hemos tenido, el efecto que hemos tenido sobre la inflación. Estamos retrasados en cómo contener muchos sectores y muchos productos en el tema de precios e inflación. Entonces, no este será el último, a lo mejor tendremos varios más. Y a lo mejor el nivel más alto, que es el que debemos de fijarnos, es el que a lo mejor va a estar más alto de lo que esperábamos. Y si esperábamos un 4,5, 4,75, entonces nos abre la puerta que a lo mejor la Fed vaya a llegar al 5, 5,25 en su momento más alto el próximo año. O sea, que vamos a tener un primer trimestre todavía con aumentos quizá de otros 50 puntos base, otros 25 adicionales, o sea, otros 75 puntos base el año que entra. ¿Y cuánto tiempo se va a mantener en ese nivel? Dice, a lo mejor más de lo que esperamos. Entonces, a lo mejor todo el 2023 en esos niveles. Ahora, todo esto dependiendo qué pasa con el dato de inflación. Esto significa que seguiremos estando muy dependientes de lo que suceda con la inflación, y simplemente lo que quiere la Fed es no cambiar su discurso para que no se adelanten los empresarios, no se adelante la economía y crea que ya pasamos este fenómeno inflacionario histórico. Entonces, quiere ser contundente en el mensaje y hasta no ver que la inflación baje, entonces a lo mejor cambiará de discurso. Esto no le gusta en el corto plazo, como dice el mercado, pero sí, de alguna manera, sí nos va a ir reacomodando a fijarnos en lo que nosotros tenemos que fijar, cómo va bajando la inflación y qué efecto va teniendo en la economía, que como dices, en cuestión de empleos, todavía luce una economía sólida, una economía fuerte en demanda de empleos, en oferta de empleos, en salarios, lo cual te hace pensar, o le hace pensar al mercado ahorita, que si viene una recesión no va a ser ni profunda ni fuerte, ¿no? ¿Cómo explicas tú? Después, muy bien explicado lo de la inflación, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el mercado ahorita ya está descontando que las tasas puedan llegar arribita del 5%, cuando pues hace una semana o dos pensábamos que el tope era 4,5, ¿no? O sea que yo creo que eso es muy, muy válido. A mí me dejó un buen sabor de boca el dato del empleo porque sí creo que esa economía puede entrar en una recesión, pero con esa fortaleza en el empleo, a mí me parece que ayuda a pensar que puede ser una recesión más leve de la que algunos están proyectando, ¿no? O sea, puede que sea un dato que no es muy bueno para los mercados porque a lo mejor unos creen que la política monetaria todavía no está incidiendo en ello. Yo creo que al final el dato más importante lo vamos a tener el día 9, que va a ser la inflación de octubre, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Todavía queda pendiente la inflación de noviembre, la vamos a ver antes de la última junta de la Reserva Federal. Creo que hay que ser todavía conservadores. Los mercados pueden ir para cualquier lado en el corto plazo porque evidentemente todavía no se ve clarísimamente cuándo va a empezar a bajar la inflación. Ahora quiero cerrar con algo, y esta es una opinión muy personal. Yo pienso que dentro de un año la inflación va a ser sensiblemente más baja que la de hoy. Y la inflación muchas veces se mueve por expectativas. Y lo que a veces critico de la Fed es que no se atreva a comprometer una opinión en el sentido de cómo la ven hacia adelante, porque su opinión sería muy importante para
validar o no validar las expectativas en cuanto al crecimiento de los precios, ¿no? A veces no me gusta la visión que tiene la Fed de tantos discursos en el cortísimo plazo y se les olvida qué va a pasar dentro de un año, ¿no? Cuando creo que deberíamos estar viendo hacia adelante. No sé qué pienses tú, mi querido George. No, si me permites, me parece muy importante esto que dices, porque la Fed quiere tener efecto en dos momentos. En la inflación de ahora, tratando de disminuir el consumo, tratando de enfriarlo, tratando de provocar que la gente consuma mañana y no hoy, y en la expectativa de inflación, dándole la confianza al empresario y a la confianza al consumidor de que la inflación va a ser menor a lo que está ahorita. Hoy la expectativa del mercado, la expectativa en general, es de que la inflación en Estados Unidos en un año esté por debajo del 3%. Esto significa pues que sí están considerando que la inflación va a bajar y si eso se da, entonces sí van a cambiar mucho las condiciones financieras y las condiciones y los reacomodos de inversión dentro de los países, porque hoy están distorsionados porque hay una tasa real muy negativa en Estados Unidos y en Europa. Y si efectivamente va a bajar mucho más rápido la inflación en Estados Unidos que en muchos países emergentes, podemos ver reacomodos en inversiones muy interesantes el próximo año que nos hagan tener otro tipo de estrategia a la que hemos vivido en este año anormalmente. Me gustaría saber tu opinión de China, de qué posibilidades le ves a que realmente se aparten de esta reglita del COVID-0 que está lastimando su economía y la economía del mundo, y cerrar platicando un poquito del PIB de México que salió también en esta semana. Vamos con China. Bueno, China rápido. Acaban de anunciar que están evaluando que el próximo año ya quitan toda esta política de COVID-0, ya no van a haber confinamientos en las ciudades, van a tener otro tipo de estrategias. Saben ellos que no están consiguiendo la meta de crecimiento y entonces quieren romper para volver a entrar de lleno a una recuperación más constante. Esta es una muy buena noticia para los mercados, una muy buena noticia para la economía. En cuestión de México, el dato del tercer trimestre del PIB fue mucho mejor a lo que esperaba el mercado, un crecimiento arriba de 4% en términos anuales. Esto hace que la economía mexicana haya crecido 2.7% en términos reales, o sea, por encima de la inflación en lo que va del año, de enero a septiembre, y hace pensar que la economía a lo mejor no crece arriba del 2%, incluso pueda crecer arriba del 2.7%. La comparación para el próximo año, en una época de percepción mala, nuestra estimación es que la economía crezca 0.9% para el próximo año. Gracias, Jorge. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto.